nada, sin más preámbulos, los dejamos con Gio para que nos cuente un poquito de él y nos cuente cómo desarrollar una mentalidad empresarial. Gracias, Natalia. Oye, esa Natalia eso estaba practicado. Eso quedó de show. No se me vayan, mi gente. Ok, perfecto. Estoy asegurándome que está todo set. Gracias por aplaudir como bien duro. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí de nuevo. Gracias a todos los que se están conectando. Mira que tengo a Albert, Ana, Alberto, Betsaida, por ahí tengo a Jennifer, a Jessie, a Joanny, a Jonathan. Tengo un montón de gente bien chula que están conectándose hoy. Y hoy la intención de estos 2 días, porque van a ser hoy y mañana, es que queremos darle herramientas que sentimos que usualmente la universidad no nos da, porque está bien, está fine, la universidad no nos tiene que dar todas las herramientas y de hecho eso es algo de lo que vamos a hablar hoy, pero tenemos que buscar fuentes y recursos que nos den estas herramientas, que nos ayuden a definitivamente seguir creciendo en nuestro emprendimiento, porque la realidad es que la mayoría de las personas que emprenden son autodidactas. Muchos no tuvieron recursos, y hoy día hay tantos y tantos recursos y tantas fuentes de información, tanto contenido que podemos consumir que nos ayuda en nuestro emprendimiento, que definitivamente tenemos una ventaja. Como generación emprendedora tenemos una ventaja, que si no capitalizamos y si no aprovechamos, definitivamente estamos perdiendo, ¿no? Porque la realidad es que tenemos que aprovechar esta información, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Así que vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. La clase de hoy se titula Desarrolla tu mentalidad empresarial. Básicamente, si hay algo en lo que yo siento que falla la institución, ¿no? Y no tan solo la institución universitaria, sino yo creo que es la cultura de enseñanza en la que vivimos. Es en desarrollar una mentalidad empresarial. Yo no sé si a ti te pasó como a mí, probablemente sí, probablemente no, I don't know. Pero yo sentía que a mí me estaban capacitando y preparando para ser un empleado, literalmente. Todas las clases, los procesos, la forma en que me enseñaban, la metodología, todo, yo sentía que me estaban capacitando, me estaban desarrollando una mentalidad de empleado. Y no me malentiendan, eso no es malo. ¿Okay? Yo soy de las personas que digo y pienso que no todo el mundo debe ser empresario, no todo el mundo debería tener su propio negocio. ¿Okay? De hecho, hay personas que son mucho más felices no teniendo su propio negocio. Y hay personas que se meten a crear su propio negocio y resulta que no era para ellos, no les gustaba, no era lo que ellos querían. Y eso está fine, ¿no? Pero para las personas que quizás como tú y como yo, que nos apasiona esto, que nos gusta esto, definitivamente no hay un espacio, no hay un lugar donde nosotros podamos sentarnos y aprender de emprendimiento. Y gracias a Dios que se están abriendo unos pequeños hotspots, unos pequeños, una gente como tú, como yo, que dicen, yo tengo que enseñar esto, porque si no lo van a aprender en otro sitio, de algún sitio, tenemos que generar este contenido. Y eso es lo que hemos estado haciendo y por eso es que estamos aquí. Pero en la universidad yo sentía que a mí no me estaban desarrollando una mentalidad empresarial, así que yo tuve que desarrollar una mentalidad empresarial. ¿Cómo yo desarrollé una mentalidad empresarial? Yo digo que mi universidad, literalmente, ¿verdad? Y esto suena clichoso, pero ha sido la vida, ha sido mis clientes. Con cada cliente que yo me he reunido, yo siempre hago preguntas. Y quizás yo me reunía para otra cosa, para hacer una propuesta, para trabajarle una campaña, pero terminaba haciéndole preguntas oye, ¿y cómo fue esto en el negocio? Oye, ¿y cómo fue esta otra cosa? Porque tenía hambre, porque quería aprender. Porque lo que no me enseñaba en un sitio tenía que aprenderlo de otra forma. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de arrancar, ¿qué cosas necesitas tú tener para desarrollar esta mentalidad empresarial? Yo quiero rápidamente contarle mi historia. ¿Ok? Yo me gradué de la high school. En la high school estaba bien jugueado con la música. Me encantaba las artes. Me encantaba la música, siento que quiero estudiar música, pero de repente escucho lo siguiente, como que no estudias música porque te vas a morir de hambre, right? So, quizás algunos de ustedes escuchó eso en lo que querían estudiar, y decidí que quería estudiar ingeniería, porque resulta que los ingenieros hacen buenos chavos, y me dicen, estudia ingeniería para que seas alguien, estudia ingeniería para que tengas estabilidad, estudia ingeniería para que tengas renombre, ¿no? Para que tengas reputación. Así que yo decidí estudiar ingeniería, me fui para el colegio.
Yo siempre tuve muy buenas notas. Honestamente no era necesariamente porque estudiaba mucho, era como que la high school se me hacía bastante sencillo. Me fui a estudiar ingeniería, pero no tenía un hábito de estudio, y cuando entro a ingeniería pasan dos cosas. Número uno, me mudé para ingeniería eléctrica, y quiero ir bien rápido por esto porque simplemente quiero establecer el fundamento, la base, el trasfondo donde se va a basar lo que va a ser esta clase. Y la ingeniería eléctrica es bien abstracta, ¿no? Estás bregando con campos magnéticos, estás bregando con fuerza, con electrones, etcétera, etcétera, cosas que tú no ves. Yo soy una persona visual, yo como hecho una persona visual, así que definitivamente escogí una ingeniería que no pienso que era muy buena para mí. Y estoy en ingeniería, bandazo tras bandazo, cogiendo cantazos. Había clases que me iban muy bien, pero había clases que me iban muy mal. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que no me gustaba. Yo seguía ahí porque, tú sabes que, porque estudiar eso me hacía alguien, porque yo sentía que tenía que ser exitoso y que eso me haría exitoso, ¿no? Así que yo seguía en algo que no me gustaba. Un día, saliendo de una clase, digo, se acabó esto. Yo no quiero hacer esto. Y llegué a la realización donde yo dije, si yo termino, porque en la vida todo es como un efecto dominó, ¿no? Y el efecto dominó definitivamente nosotros podemos romperlo, podemos ponerle una pausa, podemos decirle ya está aquí. Pero la realidad es que a veces se nos hace mucho más complicado mientras más momento va cogiendo la vida. Así que dije, si yo estudio esto, voy a conseguir un trabajo en esto. Y tan pronto yo tengo una casa, tan pronto yo tengo una familia, ¿cómo yo dejo ese trabajo para hacer otra cosa? Puedo hacerlo, y de hecho hay muchas personas que lo han hecho, pero es mucho más complejo. Así que dije, el momento de yo cambiarme, de yo decidir por mi vida, por perseguir mi sueño, por lo que yo quiero, es ahora. Y decidí que me iba a cambiar a marketing. Recuerdo que cuando le dije a los viejos míos que me iba a cambiar a marketing, obviamente fue un shock, ¿no? Como que, ok, en serio, en mi cuarto año de ingeniería, yo cogí todas las matemáticas, las clases de física, yo tenía las clases de concentración. Mi cuarto año, dije, me voy a cambiar a marketing. Yo había cogido electivas en mercadeo y me encantaban. O sea que hay electivas que son libres, pero yo las cogía en mercadeo. Estudié marketing, y de marketing me enamoré de mercadeo, empecé a aprender un montón de cosas, empecé a aprender diseño en mi tiempo libre. Y un día estoy cogiendo una clase de historia de Puerto Rico, una de esas electivas, socioelectivas que uno tiene que coger. Y yo creo que ustedes escuchen esto, porque la persona que más me inspiró a mí a emprender fue un maestro de historia. Y recuerdo que el maestro de historia estaba hablando, y estaba hablando de cómo en Puerto Rico, antes había una economía local, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Había tren, habían mucha agricultura, y se estaba creciendo la agricultura local. De repente, ¡pum!, colapsó. Y una de las cosas que él dijo es, que a mí se me marcó esto. Él dijo, tú puedes llegar a ser bueno en algo que no te gusta, solo que nunca serás excelente. Y a mí eso como que se me quedó, porque yo soy una persona bien competitiva, como muchos de ustedes saben. Yo quiero ser excelente, yo no quiero ser bueno hay mucha gente. Yo quiero ser excelente. Y para tú ser excelente en algo, tienes que meterle pasión, tienes que meterle corazón, tienes que tener drive. Y ese drive, tú lo puedes forzar, pero ¿hasta cuándo? Es insostenible. Eso tiene que nacer de adentro. Y fue en ese momento donde yo me di cuenta que yo quería ser empresario. Eso era lo que yo tenía por dentro. Eso era lo que yo quería lograr. Y estaba estudiando algo que me iba a ayudar a lograr eso, porque me encantaba lo que estaba estudiando, me encantan los negocios. Mi tema de conversación, cuando yo salgo con mis amigos y salimos con nuestros panas, nuestro tema de conversación usualmente termina siendo los negocios, mercadeo, de negocios, ideas nuevas, porque nos gusta, porque eso es parte de nuestra pasión. Porque si tú quieres llegar a ser excelente en algo, tienes que ser algo que te apasione. Y ese profesor de historia definitivamente marcó mi vida. ¿Sabes? Me gradué, me conseguí un trabajo, estuve 3 años, y mientras estaba esos 3 años, dediqué parte de mi día, yo me recuerdo que salía a las 5:30, y a las 5:30 me iba a trabajar en mi propio negocio. Así estuve 3 años haciendo eso, hasta que llegó el punto donde mi negocio me dejaba más que mi trabajo de día. Y decidí que iba a dedicarme full a mi negocio. Y así fue como yo pasé de ingeniería a mercadeo a ser comerciante.
Pero hay varias cosas que yo aprendí en el camino que son básicamente las cosas que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Okay? Y la primera es que la universidad no es suficiente. Hay que establecer eso. Y no solamente la universidad, la academia no es suficiente. La universidad no es suficiente. El libro que te leíste la semana pasada no es suficiente. Tenemos que seguir buscando otras formas de crecer personalmente. Porque tu negocio va a ser tan grande y tan exitoso como tú. Básico. Si tú creces, tu negocio crece. Tenemos que entender eso. Eso tiene que estar establecido. Esa es la mentalidad empresarial. Si tú creces, tu negocio crece. ¿Ok? Así que al principio, especialmente al principio, porque luego contratamos gente que quieren crecer, ¿no? Y nos ayuda a escalar el negocio. Pero al principio tienes que crecer tú. Literalmente, tú eres tu negocio en muchas ocasiones. Así que tienes que crecer tú. Y la realidad es que la universidad no necesariamente es suficiente. En la vida y en los negocios, escucha esto, en los negocios, los autodidactas usualmente son los que ganan. Los autodidactas usualmente son los que ganan. Tú tienes que aprender por tu propia cuenta. Literalmente, tú tienes que aprender por tu propia cuenta. Tú tienes que ser resourceful. Tú tienes que, no sé hacer esto, busca a alguien que te ayude o busca tú mismo la solución para resolver eso. ¿Okay? No solamente esperes que alguien te la enseñe o que alguien te lo diga o que alguien te diga, te guíe, ¿no? Como que, mira papito, es que tienes que hacer esto, esto y esto. Eso está fine, pero tienes que aprender a ser resourceful, tienes que buscar la solución tú, sin ayuda de nadie. ¿Tú sabes por qué? Y esto es parte de la mentalidad empresarial. Porque la realidad es que van a haber momentos en tu negocio donde tú vas a tener que resolverlo y no tienes a nadie que te ayude. Tú y solo tú. Literalmente. Hay cosas que yo he tenido que aprender a hacer simplemente porque o no tengo el dinero para contratarlo. Está establecido, cuando estamos empezando un negocio, tú no vas a tener dinero para contratar a todo el mundo. No tienes dinero para contratarlo. O la realidad es que no tienes el tiempo. O sea, tienes que resolverlo ahora y para ahora. ¿Okay? Así que tienes que ser autodidacta. Tienes que aprender por ti mismo, por ti misma. Tienes que desarrollar esa capacidad. Los autodidactas usualmente ganan. Si tú estás dependiendo de coger academia tras academia, universidad tras universidad, título tras título, fine. Vas a coger información, vas a tener muchísima información, pero no vas a aprender las cosas que necesitas aprender. De hecho, una de las cosas que necesitamos desarrollar como empresarios es sabiduría. Y hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es toda esta información, toda esta data, todo este conocimiento que yo tengo en mí acumulado. Sabiduría es cómo yo utilizo esa información en la toma de decisiones. Y tenemos un montón de personas que tienen mucha información y toman muy malas decisiones. ¿Por qué? Porque simplemente se enfocaron en recibir, no en aplicar. No saben aplicar lo que conocen. Y eso es algo que nosotros definitivamente tenemos que empezar a desarrollar en nuestras vidas. Segunda cosa que tienes que trabajar para desarrollar tu mentalidad empresarial, especialmente si estás saliendo de la universidad, si estudiaste en la universidad, si estás estudiando en la universidad. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú estudias porque eres, tú no estudias para ser. ¿Recuerdan el famoso dicho puertorriqueño, que no creo que sea solamente puertorriqueño, pero el famoso dicho, estudia para que seas alguien? Nos sembraron eso aquí y no los creímos. Tú no estudias para ser alguien, tú estudias porque tú eres alguien. Es muy distinto. Es muy distinto. Tú no estudias, escucha esto, tú no estudias para ser alguien, tú estudias porque tú eres alguien. Lo que significa que tú tienes que considerar cuáles son tus capacidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus gustos. Y basándote en eso, tú vas a escoger entonces el camino a escoger. Porque al final del día, yo creo que ninguno de nosotros quiere tener chavo y ser infeliz. Si ahora mismo yo te digo, mira, tú quieres ser millonario, te voy a dar $15 millones. 15 millones de dólares. Tú vas a hacer solamente lo que yo diga. Y tú dices, ok, está bien, fine, por lo que hice. Y resulta que yo te digo, tú vas a estar hoy en ese cuarto encerrado. Hoy vas a estar en ese cuarto encerrado. No puedes gastarlo, no puedes hablar con nadie, tienes que estar... Es más, tú vas a estar 10 años en ese cuarto encerrado.
¿Quién coge los 15 millones? ¿No? So, la realidad es que no es tener por tener, es tener para disfrutárnoslo, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra vida es más importante que incluso lo que nosotros tenemos. Así que tú no debes estudiar solamente por el dinero, tú no deberías hacer tu negocio solamente por dinero, y vamos a hablar de eso ya mismo, sino porque tú eres, ¿ok? Porque hay algo que te gusta. Tienes que buscar la forma de capitalizar tus talentos y tus capacidades. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Tú eres bueno hablando? Pues definitivamente hay que buscar la forma de crear un negocio alrededor de eso, básicamente, ¿ok? ¿Tú eres bueno cocinando? Pues vamos a buscar un negocio, vamos a tratar de crear un negocio alrededor de eso, ¿ok? Pero tenemos que capitalizar tus talentos y tus capacidades. La tercera cosa que tenemos que aprender y que tenemos que desarrollar es que fracasar te hace mejor. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque al final y al cabo esto es un asunto de actitud. Si tú te metes a ser empresario, yo quiero que tú entiendas algo. Tú vas a fracasar. Gio, pero como mano, y ustedes saben que yo no soy el típico speech de emprendimiento, ¿no? Como que tú puedes lograr lo que sea. Tú vas a fracasar. En algo tú vas a fracasar. Y eso está fine. De hecho, eso es bueno. Y te voy a decir por qué eso es bueno. Porque si tú entras al fracaso con la actitud correcta, te suma, te hace mejor. Aprendiste cosas que necesitas cambiar. Aprendiste cosas que necesitas modificar. Cosas que no deberías hacer. ¿Ok? Y aprendiste cosas que deberías hacer. El fracaso te hace mejor si tú entras al fracaso con la actitud correcta. Y eso es algo que usualmente no lo aprendemos en la universidad. De hecho, en la universidad, sacar mala nota es lo peor que te puede pasar. O sea, no te gradúas, sacas mala nota, no te gradúas. Hay personas que se embotellan el material, hay personas que se compran los exámenes y sacan buenas notas y tienen su recompensa, sacan A. Porque lo que nos están enseñando no necesariamente es esto. ¿Okay? Y esto, volvemos, no es solo de la universidad, es del sistema educativo que tenemos. Pero yo quiero que tú sepas algo. Los negocios son muy distintos. Y por eso es que estoy hablando de desarrollar tu mentalidad empresarial. Porque los negocios son muy distintos a lo que te han estado enseñando. En los negocios tienes que fracasar. Y cuando digo fracasar no significa que te tienes que ir a quiebra. Significa que vas a hacer una campaña que no te va a funcionar. Significa que probablemente vas a hacer un invento que no... Vas a inventarte un plato que piensas que va a ser un palo, lo vas a tirar y no vendiste nada. Vas a coger un préstamo para hacer un proyecto y no te funciona. Eso va a pasar. Pero está fine que eso pase, porque eso nos enseña. Yo tengo un gran amigo que se fue a quiebrar 3 veces. 3 veces se fue a quiebrar antes de montar un negocio que es sumamente exitoso. Sumamente exitoso. Pero se fue a quiebrar 3 veces. Cualquiera de nosotros dice, mano, yo no voy a hacer otro negocio porque adivina qué va a pasar. Me voy a ir a quiebra de nuevo. Mas, sin embargo, él perseveró, insistió. Y en el cuarto negocio, dio un palo. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque ahora él trae la suma del conocimiento de todas las cosas que hizo mal. La suma del conocimiento de todas esas cosas que le enseñan a hacer mejor. ¿Ok? Así que definitivamente fracasar te hace mejor si tú decides que sea así. Me da un segundito porque voy a saludar a una gente bien especial. Así que ya los van a conocer, ya acaban de llegar y me alegra muchísimo eso. La próxima cosa, y esto es bien importante, y esto es dentro del tema que estamos hablando, dentro del tema de fracaso. Ustedes saben que ya esto es parte de mi cantar diario, ¿no? Enamórate del proceso más que de los resultados. No es sacar A, es aprenderte las tablas de multiplicar. La A, fine, como que está en sexto grado. ¿Cómo te ayuda una A en sexto grado? Cuando tú tienes 40 años, cuando tú tengas 50 años, cuando tengas 35 años, ¿cómo te ayuda eso? Right? Más sin embargo, aprenderte las tablas de multiplicar sí te va a ayudar. Así que enamórate del proceso más que de los resultados. De hecho, mira a las personas por el proceso, no por el resultado. Y esto es algo que socialmente tenemos que cambiar. Y por eso es que esto es desarrolla tu mentalidad empresarial. Porque la mentalidad empresarial, yo creo que usted entienda que es muy distinta a la mentalidad común.
Y por eso cuando yo me siento con mis amigos empresarios, estamos hablando, nos entendemos, es como que si, voilà, por fin alguien me entiende, alguien habla mi idioma, porque la mentalidad empresarial es muy distinta a la mentalidad común. Nosotros no admiramos a la gente por el carro que tiene o por las cadenas que se pone, o ni tan siquiera por la casa que tiene. Nosotros admiramos a la gente por el proceso por el que han pasado. Porque cuando tú te sientas con ellos, escuchas la historia y tú te enteras que esa cadena y ese carro, antes de tener eso, se fue a quiebra 3 veces, o sea, perdió 3 carros probablemente. Tú dices, wow, eso es mucho más asombroso que lo que estamos viendo. Y usualmente nosotros, si tú no tienes esta mentalidad, te vas a enfocar en el resultado, pero no vas a ver que el proceso es lo que hizo a esa persona mejor. Lo que está brutal de esa persona es básicamente eso, que tiene esa capacidad de adaptarse, tiene esa capacidad de moldearse, tiene esa inventiva. Y esas son las cosas que te tienes que enamorar, tienes que enamorar del proceso. Próximo, yo quiero que ustedes entiendan esto sumamente importante. Porque la gente se mete a hacer negocio y esto no lo entiende. Tú no necesitas ser tú no necesitas ser millonario. ¿Ok? El dinero es importante. Nosotros hacemos negocio para hacer dinero. Entiéndelo. Yo siempre lo he dicho, como que, de hecho, si tú haces un negocio y no haces dinero, tú no tienes un negocio, tú tienes un hobby, básicamente. El dinero es importante. Solo que el dinero no es lo más importante. Y esto es algo que nosotros volvemos. Este es el mindset. Tienes que entender esto. Tienes que entender esto. Porque si tú haces del dinero lo más importante, te vas a dejar de disfrutar el proceso. Volvemos, te enfocaste en el resultado. Ahora el proceso va a ser angustioso para ti. Y como es angustioso, como tú no quieres hacer eso, pero es que necesitas los chavos, o quieres los chavos, o estás afanado con ser millonario en 2 años, buena suerte. Como no estás enfocándote en el proceso, estás enfocándote en los resultados, básicamente le pierdes el amor y pierdes la consistencia. Tú no vas a ser excelente en algo que no te apasiona. En el momento que tú pierdes la pasión, porque tu pasión la pusiste en algo que se gana y se pierde, y lo vas a ganar y perder, dejaste de crecer, ¿no? Ahora no eres excelente, ahora empieza a decaer. Así que quiero que ustedes entiendan algo. Usted no necesita ser millonario. De hecho, les voy a presentar unas estadísticas. Porque el dinero es importante, pero no es lo más importante. Volvemos, tú quieres hacer dinero, tú necesitas hacer dinero. Vamos a establecer eso. Si tú tienes un negocio, tú necesitas hacer dinero. Y tú quieres crecer eso. Pero el dinero es un resultado de tu pasión. El dinero no es tu pasión. Es muy distinto. El dinero es un resultado de tu pasión. El dinero no es tu pasión. ¿Okay? Tú eres tan apasionado y eres tan bueno en lo que haces que eso te deja dinero. Y en ocasiones te puede dejar mucho dinero. Y qué cool. Porque eso te da unas libertades, ¿no? El dinero es una herramienta que nos da libertades. ¿Ok? Así que eso está bien cool. Pero la realidad es que hay veces que hay personas que podrían estar haciendo dinero y ser sumamente infelices. Y no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para ellos, no tienen la vida que quisieran vivir. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Yo quiero que ustedes sepan algo. El salario promedio de una pyme en Estados Unidos, en Puerto Rico no conseguí la data, pero en Estados Unidos está entre 41,000 y 60,000. Este es el dueño, el salario del dueño. ¿Ok? Esto es lo que el dueño se paga. Entre 41,000 y 60,000 dólares. Eso está bien lejos de $1 millón. Literalmente eso está bien lejos de $1 millón. Y yo quiero que usted sepa algo también. Hay negocios que los dueños no cobran. Cobran todos los empleados. Y esto es una realidad. Cobran todos los empleados menos el dueño. ¿Ok? Y eso podría ser tú. Y quizás tienes que hacer un sacrificio que hay que hacer por un X cantidad de tiempo para luego poder ver los frutos. ¿Ok? Pero 60,000 está bien lejos de $1 millón. Así que si tú entras a un negocio pensando que tú vas a ser millonario en 3 semanas o en 2 años, la realidad es que la prueba podría serlo y ojalá sea. Pero la probabilidad es que ese no va a ser tu caso. La gran probabilidad es que ese no va a ser tu caso. Y probablemente no sea tu caso en mucho tiempo. Y hay gente que nunca es el caso. ¿Ok? Pero, no obstante, ¿por qué entonces la gente sigue haciéndolo? Porque hay otros valores que lo trascienden. La libertad, el tiempo, el tú saber que tú estás viviendo de algo que te gusta, que tú te levantas todos los lunes pompeado y emocionado porque quieres hacer eso. Y si tienes que trabajar 7 días a la semana,
trabajas los 7 días a la semana, pero no te pesa. Te cansa, pero no te pesa. ¿Ok? Y eso es una realidad. Y esos son los beneficios y las maravillas de ser tu propio jefe, de tener tu propio negocio. Otra cosa que tenemos que entender es que no todas las ideas son buenas, pero todas las ideas se deberían considerar. Yo he tenido montones de malas ideas en mi vida. De hecho, todos los días yo tengo malas ideas. Yo pienso que todos los días yo tengo ideas buenas e ideas malas. Y uno tiene que saber y aprender a distinguir entre las ideas que son buenas y las ideas que son malas. Hay ideas que son buenas, pero no en este momento. Hay ideas que son buenas para un poquito más adelante. ¿Ok? Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad. Y es importante que hablemos de esto, porque yo que doy consultoría de todo esto, yo me he dado cuenta que hay muchas personas que a veces me traen unas ideas que, te lo juro, que ellos sienten que es la idea del $1,000,000. Es como que esta es la idea. El detalle es que cuando tú le contraargumentas a la idea, hay personas que dicen, no había pensado en eso, y te das cuenta que probablemente no es tan buena idea como tú pensabas. Y hay personas que simplemente se afanan en que esa es la idea y hacen la idea y les va bien mal, fracasan. Porque nosotros tenemos que aprender a escuchar los consejos de los demás, aprender a escuchar a la diversidad de opiniones. Eso nos nutre y nos hace mucho mejor. No todas las ideas son buenas, pero todas las ideas se deberían considerar. Y la próxima, ser un emprendedor y tener tu propio negocio, toma tiempo. De hecho, toma mucho tiempo. Yo tengo algo que se llama la teoría de los 10 años, que ya mismo les voy a hablar de lo que es eso. Pero antes de eso quiero enseñarles unas estadísticas. 50% de los empresarios llegan a 4 años. 50%, o sea, la mitad de los empresarios llegan a 4 años. ¿Qué significa eso? Que la mitad no llega a 4 años. ¿Entiende esto? Volvemos, y quizá ustedes decían, ok, es que yo voy a ir a coger una clase de lo que no me enseñan, y pues esto no te lo enseñan. De hecho, esto ni siquiera te lo enseñan los influencers o los gurús o las cosas que a veces nosotros vemos en las redes sociales. Ellos no te van a enseñar esto. Ellos no te van a decir que 50% de los negocios fracasan en 4 años. Y yo te lo estoy diciendo. ¿Y por qué yo te lo estoy diciendo? No porque te estoy diciendo que tú vas a fracasar, sino porque te estoy diciendo que tú tienes que probablemente trabajar más duro que mucha gente. Tú tienes que outwork people, outsmart people. Tú tienes que ser el mejor dentro de tu industria si tú quieres permanecer. Básicamente, por eso decía, toma tiempo, y se me olvidó añadirla ahí, que debería haber añadido. Toma tiempo y toma esfuerzo. ¿Ok? No solamente tiempo y mucho esfuerzo. ¿Ok? Mira esta otra. 32%, la probabilidad de tú llegar a los 10 años es de 32%. Y aquí es donde viene la teoría de los 10 años. Ya mismo les voy a hablar de eso. La probabilidad de que tú llegues a los 10 años en un negocio es 32%. Pero tú quieres llegar a los 32 años. Escúchame esto. Ustedes pensaban que en un año iban a ser ricos. No ustedes, ¿verdad? Pero hay gente que sabemos que piensa que en un año iban a ser ricos. Que el primer año van a dar un palo. Que va a ser un éxito. Que van en 3 meses, 4 meses van a tener una segunda localidad. Y hay gente que lo logra, mi gente. Yo no estoy diciendo que eso no... So, I don't want to be a dream crusher. Como que tú puedes lograr eso. Eso podría ser una cosa. Pero la probabilidad es que tú vas a tener que struggle para llegar a 10 años. Cuando tú entiendes esto, tú te das cuenta de algo. Si tú vas a dejar tu trabajo, si tú vas a dejar tu negocio, si tú vas a montar un negocio, si tú vas a salir de la universidad a montar un negocio, tú estás montándote un tren que mínimo tú quieres llegar a 10 años. Mínimo, o sea, literalmente, escucha esto, porque no estoy hablando que tú estás montando un tren de 6 meses o de un año. ¿Ok? Esto no es express. Mínimo tú quieres llegar a 10 años. Y aquí es donde viene la teoría de 10 años. Yo por mucho tiempo he estado hablando, les decía ahorita que con cada cliente que yo me siento, todavía lo hago. Le pregunto, ¿cuánto tiempo te tomó de llegar cuando tú comenzaste tu negocio? Todos tenemos unas expectativas. Yo quiero estar aquí, hacer esta cantidad de dinero, tener esta cantidad de empleados, tener este local, right? ¿Cuánto tiempo te tomó de llegar de donde empezaste a ese espacio? Y algunos me decían 12, 13, alguien una vez me dijo 25 años.
alguien me decía 8, hay gente que me dijo 5, pero cuando tú sumas y restas y sacas el promedio, te das cuenta que ese promedio es 10 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasa a los 10 años? En 10 años tú desarrollas madurez empresarial, que es algo que tú tienes que desarrollar. ¿Y tú sabes cómo tú desarrollas madurez empresarial? Cometiendo errores. Literalmente, cometiendo errores. ¿Ok? En 10 años tú desarrollas madurez empresarial. En 10 años pasa algo, hay un cambio generacional. O sea, la gente que te vio crecer y te estaban admirando, pero no eran tu consumidor. O sea, esta gente no te compraba porque eran o muy jóvenes, ¿verdad? Y decían, como que yo cuando están viendo tu promo y están viendo todo, pero ellos no son los que te compran. Pero en 10 años ese poder adquisitivo, esa generación cambia. Y ya no son los chamaquitos. Ahora son la gente que tienen dinero y pueden gastar contigo, pueden gastar en ti. Ya no son los de 15, ahora son los de 25, los que quieren comprar en tu restaurante. ¿Okay? Hay cambios generacionales. ¿Okay? Y importante es que en 10 años tú puedes establecer, tener estabilidad. Esa madurez empresarial te permite tener estabilidad. Y es muy difícil crecer si tú no tienes estabilidad. Muy difícil crecer si tú no tienes estabilidad. Por eso tuve que los negocios a los 10 años, ¡pum! Porque ya sé cómo funciona el negocio, ya tengo un sistema, ya tengo una estructura de negocio, ya lo entiendo de pies a cabeza, ya yo entiendo mis gastos, ya yo entiendo cómo funcionan los empleados, ya yo conseguí los empleados que van a quedarse conmigo para crecer esta compañía. Ya yo hice todo eso. Así que en 10 años empiezas a construir sobre ese fundamento. Tú tienes que, si vas a correr esta carrera, entiéndelo. Esto es una carrera de fondo, esto es una carrera para rato. ¿Ok? Y esto es bien importante, 60% de los restaurantes fracasan en un año. Así que yo sé que ¿por qué yo traigo esto? Porque yo sé que hay mucha gente que dicen, quiero montar un negocio de comida. Y volvemos, yo no estoy diciendo que tú vayas a fracasar en un año. Yo estoy diciendo que cuando tú estás consciente de las condiciones y de los obstáculos, tú puedes trabajar para evadirlo. Si tú sabes que ahí hay una piedra, tú puedes coger por el camino, por la esquinita, o puedes brincarla o lo que sea. Pero si tú no la ves, o si nadie te dice que ahí hay una piedra, cuidado, ahí hay un escalón, te vas a cocotar. Pues básicamente yo te estoy diciendo hoy, hay piedra y van a haber montones de piedras. Van a haber montones de piedras. No te lo estoy diciendo para que te desanime, para que digas, ay, que es un camino rocoso, sino te estoy diciendo para qué. Para que las esquives, para que trabajes más duro ese primer año. Si hay un año que tienes que trabajar en un restaurante duro, es ese primer año. Es ese primer año. No es cogerlo suave, voy a empezar suavecito para ver cómo me va. El primer año es el que tienes que dar todo. ¿Ok? Así que por eso es que estamos hablando de estas cosas. 5 cosas que tienes que desarrollar para tener ese mindset, esa mentalidad empresarial. Número 1, inteligencia. Tienes que ser capaz de tomar buenas decisiones. ¿Ok? Inteligencia y sabiduría. Tienes que ser capaz de tomar buenas decisiones. Tienes que ser medido, tienes que ver la data, tienes que no solamente tomar decisiones emocionalmente. Eso es bien fácil, ¿verdad? Como que es que yo siento que eso va a ser un palo, es que yo siento. No es que si tú sientes, es que vamos a ver los números. Hace un tiempo atrás fui a un lugar y dije, ¿cuál es el plato que más tú vendes? Y el dueño no sabía cuál era el plato. Y decía, ¿cómo tú tomas las decisiones del menú? ¿Sabes? Como que, ¿cómo tú decides si tú no sabes esta información? Tienes que ser inteligente en la toma de decisiones. Tienes que utilizar la data y tienes que recopilar la data. Tienes que ser consistente, y esto es sumamente importante. Consistente número 1 en tu esfuerzo. O sea, tú tienes que todos los días levantarte y ser consistente en tu esfuerzo. Te confieso algo, no todos los días, aun cuando tengas tu propio negocio, aun cuando tú persigas tu pasión, no todos los días vas a estar pompeado. No todos los días vas a querer levantarte a hacerlo. Va a haber días que de verdad que te va a pesar. Pero tú sabes qué, consistente, eso es disciplina. Eso es disciplina. Tú no puedes tener un negocio, tú no puedes correr un negocio si tú no eres disciplinado. Y disciplina es hacer las cosas que tienes que hacer aun cuando no quieres hacerlas. Escucha eso. Si tú no eres disciplinado en tu vida, definitivamente no vas a ser exitoso. Simple. Porque hay cosas que no quieres hacerlas, pero tienes que hacerlas. ¿Ok? Y en todos los negocios pasa eso. De hecho, te voy a explicar algo que quizás no te dicen. A la medida que tu negocio va creciendo, tú dejas de hacer cada vez más lo que te gusta o lo que te gustaba a un principio,
Porque si te gustan los negocios te va a seguir gustando. Pero digamos que a ti te gustaba cocinar. A medida que va creciendo tu negocio vas a dejar de cocinar y vas a convertirte en administrador, en el soñador, en el empresario, el que está pensando dónde va a ser nuestra próxima, cómo vamos a hacer esta campaña publicitaria, el mastermind. Pero si tú te fijas, dejaste de hacer lo que en un momento te apasionaba y te gustaba. ¿Okay? Y eso va a pasar, pero tienes que ser consistente, tienes que planificar, no tirar de la baqueta como decimos en Puerto Rico, literalmente tienes que planificar, tienes que prepararte y saber cuáles son tus próximos pasos. ¿Hay improvisación? Siempre hay improvisación, ya mismo vamos a ver de eso, especialmente todos lo hemos visto en tiempos de COVID. Tiene que haber improvisación, no se llama maleabilidad, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de eso. Tienes que ser medido, tienes que saber, especialmente con tus finanzas. Y si creo que más adelante haremos lo que nos enseñan nuevamente y vamos a ver si conseguimos a alguien que hable de ese tema, ¿no? Porque hiciste mucho dinero no significa que vas a gastar mucho dinero. Si tú haces eso, no vas a llegar muy lejos. ¿Okay? Así que tiene que ser medido, tiene que ser inteligente, tiene que decir, tengo que ahorrar, tengo que poner en este bucket. ¿Qué pasa si viene una pandemia o qué pasa si viene un huracán? ¿Qué pasa con mi negocio? Yo puedo sostenerlo X cantidad de tiempo, yo puedo seguir pagando la renta, yo puedo seguir pagando a los empleados. Tú tienes que ser medido. Volvemos, no porque entre mucho chavo a la caja significa que tú tienes mucho chavo. Hay personas que incluso se le olvida que hay algo que se llama profit margin, ¿no? Y ven muchos chavos en la caja y se les olvida que tienen una nota, una deuda con el que vende los productos y tienen que pagar los empleados y de repente tienen que pagar el préstamo y tienen que pagar la renta y de repente gasto los chavos. Tenemos que ser bien medidos y inteligentes financieramente hablando y maleables. La capacidad de adaptarte. Y aquí viene la parte de la improvisación. Y no es necesariamente improvisación, es la capacidad de adaptarte inteligentemente. ¿Qué está pasando? Una pandemia, ¿cómo yo me adapto? ¿Cómo yo modifico mi modelo de negocio? ¿Cómo yo puedo vender más? Me invento un sistema de servicarro, llevo a las casas. ¿Qué hago? ¿Okay? Tienes que tener esa capacidad porque definitivamente va a haber muchos obstáculos, muchas piedras en tu camino. Uno tiene que buscar la forma de pasarla. La vida es muy corta como para vivirla sin perseguir un sueño. ¿Entiendes eso? Y eso es algo que yo siempre estaré diciendo y siempre diré, ¿verdad? Tenemos que... el dinero se gana y se pierde, mi gente. El dinero literalmente se gana y se pierde. La vida solamente se gasta. No hay de otra. Tú no vas a regresar a mañana, ayer, ¿no? Tú no vas a regresar a lo que yo dije hace unos minutos atrás, a ese momento, a ese sipio de café que te diste mientras yo hablaba. Tú no vas a regresar a eso. Así que la realidad es que la vida es muy corta como para vivirla sin perseguir un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Y si tu sueño es perseguir algo tuyo, algo que te apasiona, algo que tú amas, algo que te gusta, persíguelo. Ve tras eso. No va a ser fácil. Y qué bueno que no es fácil. Ese es el growth mindset. Esa es la mentalidad de crecer. Yo no necesito que sea fácil. De hecho, los sueños no se persiguen porque son fáciles. Escucha eso. Los sueños no se persiguen porque son fáciles. Tú no te metes en un negocio porque es fácil. Pero es que yo pongo a montar este negocio porque es fácil. Porque a esto yo lo puedo hacer desde casa. Porque esto... Tú te metes en un negocio, tú persigues un sueño porque lo quieres, porque te reta, porque te mueve, porque es la forma donde tú pruebas tus capacidades y tus talentos, o creces tus capacidades y tus talentos. Literalmente. Los sueños, nunca persigues un sueño porque es fácil. Persigue un sueño porque verdaderamente lo quieres. ¿Sabes quiénes persiguen los sueños fáciles? Los que realmente no están enfocados en el proceso. Están enfocados en el resultado. Son los que quieren competir con los que son más débiles. Quieren para siempre ganar. Son los que quieren jugar baloncesto montado, como decíamos en la calle. Porque siempre quieren ganar. Porque no les importa competir, no les importa ser mejor. Adivina qué pasa con esa persona. Los que siempre están perdiendo, resulta que se están volviendo mejores. Porque cada vez quieren más y se están esforzando más. Ese cada vez se está volviendo peor. Estás retrocediendo.
Si tú persigues un sueño fácil, tú estás retrocediendo, literalmente. Y yo no creo que ninguno de nosotros quiere retroceder. Así que persigue un sueño porque te mueve, porque te gusta, porque lo anhela, no porque es fácil. Y por último, desarrolla ese mindset empresarial. Utiliza todos estos consejos que yo te estoy dando y siémbratelos, mira, aquí. Pero si solamente estás aquí, pues no va a hacer tanto como si se convierte en acciones prácticas en tu vida. Si todos los días tú te levantas y dices, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello, hoy voy a hacer esta otra cosa, de lo que yo me hablo, tienes que vivir tu vida de esa manera. Tienes que desarrollar ese mindset empresarial. Para todos ustedes que quieran estar, tengo una academia. Las academias son básicamente 4 clases que yo doy, así como esta, Zoom. Van a ser lunes de 7 a 8, comenzando el 30 de noviembre, que se llama Mindset, donde básicamente vamos a trabajar con ese mindset, vamos a trabajar con esa mentalidad. Esa mentalidad empresarial que trasciende a tu vida cotidiana. Porque les decía ahorita, nosotros pensamos distinto, nosotros vivimos distinto, nosotros nos comportamos distinto. Y si tú quieres desarrollar eso en ti, ¿verdad? Ese crecimiento profesional que definitivamente te va a ayudar en muchas cosas, tu negocio full te va a ayudar, ¿ok? Pero te va a ayudar en otras áreas de tu vida. Sería genial que te puedas matricular en Mindset. ¿Cómo lo haces? Me escribes por Facebook o me escribes a gio@giocamacho.com. Me escribes por Facebook o me escribes en todas mis redes sociales son Gio Camacho, Gio Camacho, lo puedo enseñar ahora. O me puedes escribir a gio@giocamacho.com para que se puedan anotar en Mindset. El precio de la academia, las 4 clases, es por $150. ¿Ok? Las 4 clases están incluidas en ese precio. Así que sería genial que se puedan unir, que podamos seguir esta conversación, pero un poquito más intensa todavía. ¿Ok? Sería genial que podamos estar ahí con todos ustedes. Me encantaría. Liz, te contesté ahí en eso la pregunta. Vamos a... Aquí, mira, aquí están en mis redes sociales. Me pueden conseguir en todas ellas como Gio Camacho, @Gio Camacho, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, donde tú quieras, ¿ok? Así que escríbame por ahí, ¿verdad? Que para mí va a ser un placer y un privilegio poder atenderlo. Vamos a las preguntas. Ok, perfecto. Vamos a ir a las preguntas importantes. Dame un segundito. No se me vayan, mi gente, no se me vayan, que tengo aquí un error técnico. Perfecto. Vamos ahora a las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, es importante que este es el momento donde usted las va a escribir en el Q&A, que veo que ya hay personas que han estado escribiendo en el Q&A. Vamos a ver. Para nosotros poder compartir. Me di cuenta que la cámara cambió. En algún momento la cámara cambió y yo no me había dado cuenta de eso, así que estaba mirando, yo no sé, por más allá. Estaba como en las novelas, que siempre miran como que al horizonte. Pregunta o duda que tengan. Mira, ahí Claudia escribió algo. No sé si quieras leerlo allá, lo que yo corrijo esto un segundito. Aquí tenemos una preguntita. Claudia pregunta, ¿qué consejos tienes para ser consistente y disciplinado, Gio? Ahora sí estamos. ¿Qué consejos tengo para ser consistente y disciplinado? Yo creo que varias cosas que yo he practicado en mi vida. Número 1, acostúmbrate a hacer algo que no te gusta. Y eso suena como bien extraño, ¿verdad? Como que acostúmbrate a hacer algo que al principio no te gusta. Te voy a decir una cosa bien fácil que puedes hacer, si no la haces, porque hay gente que ya hace esto. Levántate temprano.
aunque tengas sueño. Levántate temprano. Empieza a aprender que hay cosas que se hacen porque tienen beneficios que a veces nosotros no vemos. Cuando yo aprendí a levantarme temprano, yo creo que una cosa tan simple como esa me enseñó muchísimo. Me enseñó, y hay días que tengo sueño, te lo confieso. Yo me levanto temprano todos los días, sábado y domingo. Todos los días yo me levanto a las 5:30, o a veces a las 5. Más o menos a las 5 o 5:30, esa es mi hora. ¿Okay? Y la realidad es que hay veces que tengo sueño, pues esos días me acuesto temprano. En vez de estar viendo Netflix hasta las 2 de la mañana, pues me acuesto temprano. Y la realidad es que tienes que acostumbrarte a hacer cosas, y esto es un ejemplo solamente, pero acostúmbrate a hacer cosas que definitivamente hay cosas que no te puedan gustar, pero tú sabes que tienes beneficio. Haz ejercicio. Como que a quién le gusta que le duelen las piernas, a quién le gusta, right? Como que, pero son cosas que tú sabes que te van a hacer mejor. Acostúmbrate a hacer esas cosas. Cuando lleguen momentos en la vida que te toque hacer cosas que no te gustan, tú vas a saber si las necesitas hacer, las vas a hacer. ¿Ok? Porque ya estás acostumbrado. Yo conozco gente que hasta se baña con agua fría. Yo no me baño con agua fría. Pero yo conozco gente que hacen eso. ¿Right? Porque y no es ser masoquista. Básicamente es condicionarte a que hay cosas que las voy a hacer y las voy a hacer y las voy a hacer. Es como las dietas. Las voy a hacer y las voy a hacer. ¿Ok? Hasta que llega un punto donde ya no te molesta. O sea, ya para mí levantarme temprano no es un nicho. Pero hubiera un tiempo que sí. Así que para ser consistente y disciplinado hay que aprender a hacer las cosas cuando tú no quieres hacerlas. Básicamente, literalmente. Eso es consistencia. Siempre lo haces aunque tú sientas que, mira, la realidad es que no quiero hacerlo hoy. Pero lo haces. ¿Qué más tengo por ahí? Tienes por aquí, Ana García pregunta, al emprender, ¿qué nos aconsejas a quienes aún no tenemos una idea precisa para su futura empresa? Ok, Ana, eso es una muy buena pregunta. Mi contestación a eso es que no montes ninguna empresa hasta que tú no tengas una idea clara de lo que quieres montar. ¿Okay? Uno entras al mundo de los negocios porque quieres ser empresario, simplemente. Porque básicamente de eso hay un montón de gente. Hay gente que van y cogen un préstamo random y montan un negocio que ni siquiera ellos son buenos en eso y lo hacen. Hay un concepto japonés que se llama Akigai. Y básicamente lo que dice es que tú tienes que buscar las cosas que te apasionan, las cosas donde están tus talentos, las necesidades que hay en el mercado, las cosas que quizás no están muy satisfechas y buscar dónde todas esas cosas convergen en un solo punto. A mí me encanta, yo soy una persona bien creativa, me considero creativa, ¿verdad? No sé si soy creativo, pero me considero creativo. Pero me encantan las cosas visuales. A la misma vez siento que que he desarrollado unas capacidades y unos talentos en eso. ¿Okay? A la misma vez siento que en Puerto Rico hace falta, en las pymes hace falta gente que trabaje con eso, con la parte de la publicidad, con el mercadeo, etcétera, etcétera. Así que yo lo que conseguí fue un espacio donde todas esas cosas convergían en un solo punto. Eso no es fácil. Y yo no te vengo a decirte que eso sea fácil. Pero tú tienes que buscar bien eso. ¿Ok? Por eso decía ahorita, ¿cuáles son tus capacidades y tus talentos? Yo pienso que eso es un buen starting point. ¿En qué tú eres buena? ¿En qué verdaderamente tú te puedes desempeñar bien? Mira, quizás tú eres buena escritora, I don't know. Quizás tú eres buena cocinera, quizás tú eres buena cosiendo, quizás tú eres buena maquillando. ¿En qué tú eres buena? ¿En qué te gusta? Y empieza por ahí. Entonces dice, ¿cómo yo puedo sacarle dinero a lo que yo soy bueno? Y por ahí empieza creando ese camino. Y si no existe el modelo de negocio que tú podrías crear, invéntatelo. ¿Por qué la gente quiere hacer lo que otra gente ha hecho? ¿Por qué la gente no puede inventarse su propio camino? ¿Por qué la gente no puede decir, mira, yo voy a ser la primera persona que va a ser repostera y estilista? Yo no sé cómo funciona eso, pero hay alguien que quizás podría hacer eso y sabe Dios si funciona. I don't know. En esta vida tú puedes vender lo que sea. Escucha esto. Esto yo lo hablo en la clase de marketing, en la academia de marketing. En esta vida tú puedes vender lo que sea, si tú consigues quien te lo compre. That's it. So, lo difícil no es lo que tú estás vendiendo, lo difícil es conseguir quien te lo compre. Y eso es otro tema, eso es un mercadeo. Pero anyways, piensa en eso. Busca
¿Cuáles son tus talentos, tus capacidades? Y trata de entonces crecer alrededor de eso, de quien tú eres. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? Mira, por aquí tengo a Natalia González que pregunta ¿qué consejos tienes para los universitarios que tienen ganas de emprender pero no saben cómo comenzar? Eso es sumamente interesante. Hay varias cosas. Número uno, cuando uno sale de la universidad, uno sale con muchas... es un momento bien complicado, especialmente si tú quieres emprender, si quieres tener tu propio negocio, pero número uno, probablemente no tienes un crédito, no tienes línea de crédito, entonces coger un préstamo bien complicado, no tienes experiencia, quizás no tienes mucha madurez, o sea, tú no has manejado tampoco mucho dinero, probablemente tú eres un universitario. Mi recomendación es la siguiente: empieza con algo pequeño, literalmente, empieza con algo pequeño. Aquí, Arely hace sus galletas y las vende. Y ella no tiene que vender 500,000 galletas, pero ella está empezando con algo que tiene. Eso le va a permitir ir creciendo poco a poco. Otra cosa que quiero que tú sepas, que no está mal tener un trabajo, conseguir tu trabajo tradicional, un 8 a 5, como le dicen por ahí. No está mal eso. Al contrario, que probablemente eso te va a permitir generar capital, ahorrar. Obviamente tienes que tener claro a dónde tú vas. Eso te puede generar capital, te va a poder tener una estabilidad económica que te va a poder permitir entonces seguir creciendo entonces en tu emprendimiento. Así que yo creo que son procesos y son etapas. Hay muchas cosas que hay que figure out en el camino. Hay muchas cosas que hay que aprender, hay muchas cosas que hay que moldearse. Pero lo más importante que yo quiero que ustedes desarrollen es la mentalidad empresarial. Porque si tú tienes esa mentalidad, no importa dónde tú estés, tú la vas a tener. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba en mi trabajo, yo tenía esta mentalidad. Y esa mentalidad me hizo crecer en mi trabajo. A tal punto que cuando yo dije, ya yo no puedo crecer más aquí, el día que me ofrecieron un aumento que ya, más que eso, yo sabía que no iba a crecer allá. Yo dije, ese día yo renuncié. Porque ya llegué al tope, ahora es el momento de yo moverme. Así que, si tú tienes este mindset, si tienes la mentalidad, vas a seguir creciendo. Y eso te va a llevar a ser un buen empresario, un buen emprendedor. Así que, ese es mi consejo. Cógelo con calma, llévalo con tiempo, stay focused en lo que tú quieres, empieza con poco, no te tires crazy, empieza con poco y va creciendo eso. Tienes tiempo, los universitarios tienen más tiempo que otra gente que yo me reúno en la semana que están montando negocios. Tienen 15 años de ventaja para desarrollar eso. Así que, llévalo.